Ya sabéis que he subido vídeos de cargadores para iPhone, cuáles son más rápidos, cuáles son más lentos, pero en este vídeo os quiero enseñar cargadores inalámbricos de todo tipo y esto es lo importante, que veáis las diferentes formas, los diferentes tipos de cargadores inalámbricos y que podáis elegir el mejor. Para que le podáis sacar todo el provecho del mundo, si os queréis comprar alguno, os traigo la herramienta perfecta que es Letyshops y además muchos de estos dispositivos los he comprado en Miravia. Por ejemplo, algunos de estos están disponibles en esta plataforma y lo que podéis hacer es todavía ahorrar muchísimo más dinero si activáis el cashback de Letyshops. Actualmente podéis conseguir hasta un 37,5% y va a aumentar estos días de Black Friday, así que si compráis no solo vais a conseguir ese descuento en vuestras compras, vais a ganar dinero y además vais a recibir un billete de participación en el sorteo de la Leti Lotería con 15 premios muy chulos, un viaje, un iPhone, Xbox, PS5, MacBook y otros premios que para mí son fantásticos. Así que lo único que tenéis que hacer es descargaros la aplicación de Letyshops o también la extensión y activarla antes de comprar cualquier dispositivo en no solo Miravia, sino un montón de tiendas que tenéis por aquí disponibles. Así que las activaciones están limitadas. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que te registres, para que entres en Letyshops y puedas participar. Así que empezamos por el primer cargador inalámbrico, que en este caso es el oficial, es el MagSafe de Apple, que tendremos que conectar a un cargador USB-C de 20 vatios, que es lo recomendable, y nos va a dar una potencia máxima de 15 vatios. En cualquier momento también os digo que dependerá y variará dependiendo de la temperatura y de la actividad del sistema. Está disponible en todos los dispositivos compatibles con MagSafe desde el iPhone 12, eso sí, el iPhone 13 mini y el 12 mini pueden cargarse a un máximo de 12 vatios, así que creo que es bastante buena esta compra, aunque ya os digo, solamente podremos cargar un dispositivo y tendrá que ser un iPhone. Así que vamos a ver otras alternativas. Esta segunda que os voy a presentar se trata de una base plegable inalámbrica, como digo yo, en forma de alfombra, y es que se va a poder extender. Como veis, es muy sencillo ya que tiene 3 en 1, es decir, tener carga para 2 dispositivos móviles, incluso unos AirPods y también un Apple Watch. Tiene además velocidades diferentes, la potencia máxima del de la derecha es de 5 vatios, el de la izquierda es de hasta 15 vatios, por si queréis carga lenta o carga rápida en vuestros dispositivos. Obviamente el del Apple Watch está en el centro y además tiene diferentes formas que podremos adaptar. Lo interesante es que vamos a poder plegarlo, sobre todo si queremos llevarlo a cualquier sitio o de viaje. Me parece una opción muy recomendable. Además lo hay en varios colores, en blanco o en negro. En mi caso lo tengo en negro, es un poquito más sucio, de hecho os recomiendo el blanco, pero también si os encaja un poco mejor en el escritorio hay ambas opciones. Y vamos con el tercero, que es un plegable, en este caso un poquito diferente, un plegable que solo tiene una forma de plegarse y es sobre todo para el modo viaje, aunque también podremos tenerlo ahí en nuestro escritorio. Tiene para 3 dispositivos diferentes y además son bastante rígidos, es decir, tiene que ser unos AirPods, un iPhone que sea compatible con MagSafe y luego un Apple Watch. Tiene espacio para estos dispositivos y el cargador va a cargar nuestro iPhone y otros dispositivos hasta 15 vatios y tanto los AirPods como los Apple Watch a 5 vatios, que me parece bastante razonable. Ya os digo que es una muy buena opción, también un poquito más estética, que siempre va a tener que estar enchufada a la corriente, pero también otra opción, otra alternativa. Y también os quiero mostrar las bases de carga un poquito más clásicas. La primera de todas es esta de Belkin, que se puede seguir encontrando, y este formato es muy cómodo porque lo tendremos ahí en escritorio, en nuestra casa. Eso sí, es bastante rígido también, con este formato 3 en 1. De nuevo vamos a poder utilizar un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods, que es para lo que está pensado, y va a cargar todos de manera inalámbrica. Eso sí, dispositivos como el iPhone hasta 7,5 vatios, relojes del Apple Watch hasta 5 vatios y AirPods también a 5 vatios. Es una opción que carga un poquito más lento, pero obviamente es normal porque estará en nuestra oficina, no necesitamos tanta rapidez. Tiene indicadores de LED también para que sepas que está cargando y es compatible no solamente con los MagSafe, sino desde el iPhone 8 en adelante. Yo la tengo fija aquí desde hace muchísimo tiempo, lo veis en el fondo de los vídeos y a mí me encanta. También tenemos otra base de carga inalámbrica, que se trata de esta Cubenest. En este caso es una base 3
3 en 1, pero el formato es diferente, es algo menos compacta pero también más vistosa. Es perfecta para los que tengáis aquí en el escritorio y queráis cargar 3 dispositivos en uno. De nuevo, Apple Watch, AirPods y iPhone, y lo mejor es el MagSafe para el iPhone, ya que puede estar tanto en posiciones verticales como horizontales, y esto nos servirá para entrar en diferentes modos. El cargador cargará tu iPhone hasta 15 vatios y el resto a 5 vatios. Esta base yo creo que destaca por su calidad y sobre todo por sus materiales, ya que es bastante pesada y nos dará bastantes buenas opciones. Y nos vamos con el último tipo, que es esas bases de carga que son más bien unas baterías externas inalámbricas. Son compatibles con MagSafe y empezamos por esta de Baseas. Este formato es mucho más transportable, muchísimo más ligero, y ya no necesitaremos tenerlo conectado a la corriente simplemente para cargar la propia batería. Es totalmente inalámbrica y vamos a cargar tanto una carga rápida de hasta 20 vatios con el cable o también 15 vatios de manera inalámbrica. Me parece que es una carga bastante rápida en las dos opciones y además tiene 6000 mAh, lo que te puede dar para una carga y media dependiendo del iPhone más o menos, y te puedes llevar de viaje este dispositivo y te va a salvar la vida en algunas ocasiones. Además no te caerá el iPhone, por tanto compatible con iPhone 12 en adelante. Lo hay en color blanco, en color negro y pesa unos 140 gramos aproximadamente. También tenemos la versión barata de esta, que la podéis encontrar también en diferentes tiendas, y ojo porque tiene 5000 mAh, carga a 5 vatios, es decir, es una carga muchísimo más lenta. Eso sí, es compatible también con MagSafe en diferentes dispositivos. Y por último, no me quería olvidar de los soportes, y es que tenemos aquí dos soportes. El primero me ha gustado mucho, en este caso no cargan el dispositivo, sino que tendremos que añadir obviamente el cable de carga para que esta carga se produzca. Me gusta porque lo podremos tener como soporte ahí y parecerá que tenemos una base inalámbrica, ya que en este caso sí tiene MagSafe. Vamos a poder sujetar nuestro iPhone, también va a poder girar esta base y tiene un estilo de mucha calidad. Tenemos la estructura en un metal que me recuerda al iMac, me recuerda un poco a las bases que tiene el Apple Studio Display. Si queréis una base simplemente de soporte, esta puede ser una muy buena opción. Si por ejemplo no tenéis MagSafe, otra alternativa sería un soporte mucho más sencillo, como puede ser este de Lamicol, que lo utilizo a veces los vídeos para grabarme a mí mismo o simplemente para sujetar el dispositivo. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, pero ya os digo que sería una alternativa a la anterior. Así que chicos, hasta aquí algunas formas de cargar inalámbricamente nuestro iPhone. Como veis, hay cientos y investigamos por diferentes tiendas, y al final también cambiará un poquito los precios y la velocidad de carga. Es importante que os centréis, número uno, en la velocidad de carga, en la estética que os guste y también en cuántos dispositivos necesitáis cargar a la vez. La hay para 3 iPhone, la hay para un iPhone y un Apple Watch solamente, o la hay para un montón de dispositivos. Así que chicos, en función de vuestras necesidades me vais a decir ahí en los comentarios al final por qué opción habéis optado, y obviamente en la descripción vais a tener todos los enlaces de todos estos accesorios. Así que espero os haya gustado. También os dejé el otro día un vídeo de accesorios que os gustó mucho, así que os lo dejo por aquí arriba. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.